El tema de hoy, Primeras Naciones y Arquitectura, Brisbane 2032. Evitar hablar como animales en Mediocristán, somos vegetales en Extremistán, con las redes a nuestra disposición. Estamos en el cuarto cuadrante de Thales, paciencia, nos adaptaremos. No habléis de indígenas o aborígenes cuando os refiráis despectivamente a los pueblos que colonizamos. Son las primeras naciones, también con sus sepultadas leyes y normas. Llevan bastante más años que nosotros bien gobernando el territorio y seguramente fijarnos en sus modelos puede que nos ayude a llevar la emergencia climática en la que nos hemos metido. Y en arquitectura también servirá. Sostenibilidad, kilómetro cero, integración, pasividad, reciclaje, restauración, recuperación, etc. son los principios que conforman las eficientes arquitecturas milenarias desarrolladas por las primeras naciones. Contemporáneamente, algunos ya las han rescatado con resultados más que satisfactorios. En breve serán de obligado cumplimiento para todas y todos. Eventos como son una Olimpiada tendrían que servir para empoderar estas tecnologías olvidadas. Brisbane fue seleccionada en 2032 porque decían que el 80% de los lugares necesarios para tal licitación ya existen. De algo tendremos que hablar entonces, y más estando en Australia. Hoy hablaremos de todo ello. Os presento a las invitadas e invitados de hoy que saben bastante más de todo esto que yo y seguro nos pueden ilustrar mejor. Iván Tejada, arquitecto por la ETSAB en 2016 con un 10 de proyecto fin de carrera. Erasmus en Delft, Holanda, siendo asistente taller de proyectos con Kees Kahn. Ha trabajado en varios estudios de arquitectura nacionales e internacionales. A partir del 2017, residente en Australia y actualmente ya nacionalizado. Desde el 2018 trabaja en BVN, donde ejerce sus excepcionales habilidades de diseño computacional y nuevas tecnologías. Su atención al detalle lo convierte en un valioso activo para el equipo. Kevin O'Brien, principal en BVN, colectivo creativo de arquitectos, diseñadores, investigadores, creadores australianos de corazón y con perspectiva global. Entiende que la arquitectura, el diseño urbano, la planificación están conectadas con el terreno en el que se encuentran. Es necesario explorar esta conexión. Apasionado en la estrategia Designing with Country de BVN, insta a arquitectos a aprender las herramientas para liderar este enfoque. Valora la oportunidad de liderar grandes equipos colaborativos y multidisciplinares, por la oportunidad que presentan de extenderse más allá de lo que se creía posible. Orienta y aconseja a sus equipos de proyectos y anima a mejorar habilidades y asumir responsabilidades. Descendiente de las primeras naciones australianas. Yolanda Espinar, apasionada por el BIM y el Digital Delivery. Ha participado en proyectos en Australia, España, Brasil, Colombia y las islas del Pacífico. Antes de ocupar su puesto actual en Jacobs, fue líder y coordinador de BIM en la estación de Cross River Rail Roma. Máster en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y un máster de Gestión BIM Global por la Universidad de Barcelona Figurat Institute of Technology. Fue becaria de grado en la Universidad de Helsinki, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Pontificia Javeriano y la Universidad de Sao Paulo, y ha sido galardonada con las becas Erasmus, Mundus y Magalhães. Lorena García, diseñadora polifacética interesada en proyectos urbanos que varían en escala desde grandes planes maestros hasta el ámbito público en el vecindario. Aplica sus habilidades de diseño a la creación de entornos sostenibles, inclusivos, emocionantes y estéticamente seleccionados donde los humanos puedan prosperar. Como arquitecta española tiene una sólida base pluridisciplinar, desde el diseño urbano de alto nivel hasta el detalle constructivo. Sus viajes y experiencias profesionales en el extranjero le dan una capacidad única para aplicar la inspiración y los aprendizajes de una amplia gama de culturas a todo su trabajo. En Urbis lidera creativamente significativos proyectos estratégicos de configuración de ciudades del estado de Queens, comprometida en crear paisajes urbanos innovadores, sostenibles, armoniosos, resistentes al cambio y, en última instancia, un placer caminar por ellos. Josep Antoni Acevillo, arquitecto por la ETSAB en 1974 y licenciado en Historia del Arte en 1976. Fue profesor en la ETSAB, Laud Urbino, Yale y Harvard. Es profesor y director de la Academia de Arquitectura de la Universidad de Suiza. Ha sido director de proyectos urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, del Instituto Municipal de Promoción Urbanística y también integrante del Holding Olympic 92. Impulsor y director de Barcelona Regional, comisionado
de la Alcaldía de Infraestructuras y Urbanismo y arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, director de diversos proyectos urbanísticos y de infraestructuras de Barcelona, Rondas, Fórum, Besós, La Sagrera, Medalla de Oro de la Arquitectura, miembro honorario del RIBA, actualmente lidera Barcelona District, plan urbanístico de Nueva Tashkent en Uzbekistán. Brian Donovan, principal en BVN, fascinado y dedicado al elemento humano en la arquitectura. Mantiene la experiencia del usuario en primer plano en sus proyectos. No se limita a crear edificios funcionales y eficientes, sino también visual, física y espacialmente impresionantes, tanto para lo micro como para lo macro. Le importa cómo un edificio interactúa con el dominio público e influye en él. Cree que los límites atmosféricos de un edificio se extienden mucho más allá de los físicos. Gran comunicador, lidera equipos, coordina consultores, gestiona a las partes interesadas e inculca la importancia del diseño. Les pasamos la palabra. Y una reflexión interesante del doctor de la Universidad de Queensland que mencionaba antes es que decía que con toda esta huella de carbono, una de las ideas que se plantea es que prácticas de recuperación y de cuidado de country pueden servir para contrarrestar esta huella de carbono que los Juegos Olímpicos van a hacer. Pero todo esto está un poco en el aire, todavía no hay mucho detalle al respecto. Y yo creo que podemos ya mover a la tertulia. Muy bien, Iván. En este caso vamos a dar la palabra a Yolanda. Yolanda, puedes activar el micrófono y te oímos. Bueno, buenos días a todos, buenas noches España. Muchas gracias a Carlos e Iván por la oportunidad
y a todos los que estáis presentes escuchándonos. Creo que este debate es vital. Creo que cuando he visto la presentación me ha llamado la atención porque hace tiempo que no veía esa forma como de entender las Olimpiadas, el transporte, lo que son el concepto de las integración del diseño con las First Nations. Voy a empezar con varias cosas. La primera es una frase de Ortega y Gasset que dice que el pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que debemos evitar. Y lo quiero dejar ahí como un punto para la reflexión. Me ha llamado mucho la atención el proyecto que ha presentado Kevin del colegio, con esa expresión de la artesanía, de la materialidad, del tejido. Cuando yo estudiaba arquitectura en la ETSA, me centré en cooperación al desarrollo y hice un proyecto en Colombia con los arahuacos. Se les tiene que llamar indígenas precolombinos. Se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país. Y en ese proceso de investigación en la universidad se hablaba mucho del reuso de las técnicas de construcción y del reuso de los materiales, en este caso del bambú, o lo que llaman ellos la wadua. Para después, Kevin, me gustaría saber cómo, o sea, has explicado una parte acerca de cómo usabas esa investigación del uso de los First Nations, ese curving y todo eso, pero me gustaría saber si hay algún, por desconocimiento básicamente, si hay algún tipo de construcción tradicional que se pueda reutilizar, que se pueda aplicar en estos proyectos. Y la segunda pregunta es, con la idea de comunidad en el country, que se acentúa además en estos espacios comunes del colegio, ese oasis del que hablabas, me pregunto si en la parte de ese diagrama de eventos y rituales, si se ha tomado en consideración el uso de estos espacios como formas de relacionarse después de las horas del colegio, ¿no? Porque es algo que sí que se tiene mucho en consideración, por ejemplo, en Colombia, debido a la situación social y la falta de espacio muchas veces que se tiene. Eso lo dejo ahí por un lado. En la parte de Crossrail Rail, como Iván decía, participé en el desarrollo de la estación de Roma. Es un proyecto que fue de vital importancia para la ciudad de Brisbane porque el objetivo de las Olimpiadas es que el 90% del movimiento de pasajeros a los estadios sea a través del transporte público. 90%. Ahora mismo el gobierno de Queensland y el ayuntamiento de Brisbane tienen un plan desde septiembre de este año hasta diciembre para elegir los programas, las pólizas y los proyectos que van a ser prioritarios para acelerar o mejorar en los próximos años. Entonces, este tipo de conversaciones están siendo muy vigentes ahora mismo también en la ciudad de Brisbane. Una de las partes que hablaba Iván en esa conexión de Sunshine Coast con Gold Coast con Brisbane es muy importante y tiene como dos hitos que destacar. La primera es la estación de la Gava, que en el 2021 se nominó como además ser el precinto donde se iba a encontrar el Estadio Olímpico. Y creo que eso también es un tema de debate que está siendo pues muy comprometido y muy abierto en el área de la arquitectura, ya que significa invertir bastante dinero en la renovación de un estadio existente en vez de crear una imagen nueva para la ciudad. Y Peter, hemos estado en otra conversación donde tú explicabas tu posición, así que supongo que estarás luego hablando sobre ello. El otro hito es la estación de Roma, una estación que existía desde el siglo XIX y que luego se extendió con un edificio de hormigón, desde mi punto de vista, horroroso. Cuando Hassel, en la oficina en la que estaba, empezó a trabajar en este proyecto, tuvimos que un poco entender el trabajo entre lo existente, esa preciosa estación de ladrillo, el mamotreto de hormigón, que había que derruir y crear después una imagen nueva para la ciudad, que además se alinease con el precinto de la Gava, que iba a ser la imagen de las Olimpiadas, etc. Así que haya habido como de alguna forma alguna conexión con esos conceptos de lo existente, del lugar, de cómo crear una nueva imagen en el territorio, ¿no? Y ya para terminar, porque sé que solo tenemos unos minutos por tertuliano, quería hablar de la sostenibilidad. Aparte de la huella de carbono, uno de los objetivos que presentó el gobierno de Queensland para sostenibilidad es crear un impacto positivo en la comunidad y encontrar soluciones de transporte responsables con la sociedad y el medio ambiente. Entonces lo dejo ahí también para que reflexionemos sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Yolanda.
Si acaso damos la palabra a Lorena. Lorena, puedes activar el micrófono y te escuchamos. Gracias, Carlos. ¿Me oís todos? Sí. Bueno, buenos días y buenas noches a todos. Y igual que Yolanda, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar aquí hoy. Voy a hacer un poco trampas. Yo cuando me he unido a esto eran las 6 de la mañana aquí y estoy completamente brain dead, como lo digo aquí yo. Entonces, para hablar de todos estos temas, a mí me cuesta bastante saltar entre el inglés y el español porque estoy muy acostumbrada a hablar en inglés. Así que yo os voy a pedir perdón a los que estáis allí en Barcelona, pero si no os importa voy a hablar en inglés a partir de ahora porque además no he sabido poner mis subtítulos, así que siento un poco 6 AM catastrófico. Just with that, if you don't mind, I'm going to change to English. For the English speakers, I think my subtitles weren't working, but basically my brain was pretty dead this morning, so I couldn't work it out. So I'm just going to do a bit of Spanglish, but explain a little bit in English, if that's okay. And look, I think obviously all of these themes are like super interesting, and Brisbane as a city is super excited to be hosting the Olympics. But what I thought might be interesting to contribute to the conversation today, especially considering everything that Ivan and Kevin have just been talking about in First Nations, is to talk about the legacy of the Olympics. So obviously everyone in Barcelona sitting there today understands that, you know, that's the most important part of hosting a games. And as much as we're excited for those kind of those months or that month of sport and excitement in the city, it's what happens after what really makes us, especially as like urban designers and architects, most excited for the city. So I work in a company called Urbis here that is a big multidisciplinary firm that's very involved in the kind of planning of the legacy strategy for Brisbane 2032 at the moment. So I thought I might just give you like a 2-minute rundown on where Brisbane's at with this and what it will mean, what the ambitions are for this city in planning and hosting these Olympic Games. So the strategy that Brisbane's working on at the moment is called Elevate 2042. 2042 because obviously the ambition is to, you know, really accelerate our ambitions for the city in the next 10 years before we host the Olympics, but then really position the city and change it in the themes that we want to over the next 10 years after the Olympics. So things like what Yolanda was talking about with transport are key to that. But really, what really everyone honed down to for this Elevate 2042 is to make the Southeast Queensland society more inclusive and more sustainable and more connected. And really the whole point was to make life more fair and more just for everyone that lives in Brisbane. And that encompasses kind of 2 main themes. So utilizing the energy of hosting the Olympics and sport to really elevate 2 groups that have traditionally been less favoritized in our society. The first one, obviously, like Kevin and Ivan mentioned, is the First Nations people. So it's all about celebrating the culture, but it's really about giving them the same opportunities that everyone has, respecting, advancing, and celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander people. That's like the biggest kind of foundational pillar of the Elevate 2042 strategy. And then the second one is like that second portion of society, which in Australia will count to 20% of society will have some sort of disability or has some sort of disability. So making sure that people with disability have the same opportunities in all aspects of life as anyone else is the kind of second pillar of this Elevate 2042 strategy. So obviously these are 2 kind of quite high level concepts, but through implementation of things like transport, connectivity, changes in how we view sport in health
in education, we can really improve the lives and the opportunities for these two groups, and really make sure that everyone in Australia, and in this case Brisbane, has the same opportunities and is accounted for in the same way. So that's the main aim and vision of this legacy strategy. And so over the last few months, there's been obviously lots of work to conceptualize and really define what this is going to mean, but we're still quite a fair bit away. So obviously all of these projects, a lot of them are still kind of in inception mode, or they're still being decided. So what's happening at the moment is that there's two big working groups, one being the First Nations one and one the disability one, and they're working to generate a series of big ideas that then will be able to be implemented over the next few years to make this legacy strategy come to life and be real. So early 2025, next year, we'll really have a more detailed implementation plan of how Brisbane aims and attempts to achieve all of these things. So I can't inform any more on that yet. But yeah, see, if we catch up again in early next year, there'll be some more kind of firm ideas around that. But it definitely a very exciting time to be in Brisbane now. And I really can't wait to see what Brisbane 2042 will look like, because even I've been here for 8 years now, and the change and the transformation in the city itself physically, but also in everyone that lives here, in their mentality and their views towards what they want and what the city aspires to be. The proudness of the city has really changed. So I'm really keen to see how that evolves. But yeah, I promised to be brief, so that was it from my end. Muy bien, Yolanda. Vamos a conectar la cámara y vamos a dar paso a Josep. Josep, estamos viéndote te están viendo todos desde fuera. No sé si has podido leer las traducciones de lo que han dicho los invitados. Dijisteis que viniese. Yo recuerdo que cuando se hizo Barcelona 92, hablo en el sentido de que yo fui director del Jardín Olímpico y director de infraestructuras y arquitectura de los Juegos, en el conocimiento de causa. Recuerdo que la competidora más importante de todas las ciudades fue, así como París, por ejemplo, hizo una malísima explicación de su proyecto mediocre, la alcaldesa australiana hizo una explicación extraordinariamente sensata de su proyecto. Digo esto porque una de las cosas que me llama la atención es el no haber oído, no sé si lo he oído bien o que exista algún tipo de relación entre la actual candidatura y la que hubo en el 92. Si no existe ningún tipo de coordinación, señores australianos están equivocados. Bien, ahora hablamos rápidamente. Hay una cuestión que es muy importante, desde una perspectiva académica. Hay una discusión ya eterna sobre si la ciudad evoluciona lentamente como consecuencia de políticas que se incorporan desde los sistemas ordinarios, parlamentarios o municipales, con un ritmo y con una pausa generada por las instituciones públicas del país, o si la ciudad se desarrolla y avanza a borbotones, diríamos en España, de una manera brusca, porque hay un incendio o porque el rey de una ciudad se casa con la reina de otra,
o porque hay una guerra que destroza y no sé qué. Yo soy partidario de lo segundo. Yo creo que la ciudad solo se crea con situaciones extraordinarias, lo cual no quiere decir que no tenga importancia el día a día, es decir, que los saltos cuantitativos, es decir, las 22 ciudades alejandrinas que creó Alejandro Magno, pues la fundó él. Si no hubiera ido, pues no estaría. Habría otra cosa, pero que habría. No. Lo cual, yo sí entra de lleno en una cuestión, que es el considerar que un evento transforma una ciudad. Y esa es una tesis que todo el mundo da por hecho. Pero aparte de que, ya digo, una gran parte del mundo académico no está de acuerdo con esto, la segunda cuestión es, y bueno, pero ¿qué tipo de evento y cuáles son las condiciones para que el evento realmente transforme la ciudad y no sea de... Hay eventos, no sé, en Montreal creo que quedó arruinada después de la Expo. En México también hubo muchos problemas. Atenas, de la cual yo fui, por cierto, asesor, quedó peor parada después de las Olimpiadas que antes. Sydney quedó más o menos bien. En Barcelona hicimos una apuesta por una cosa que después ya está en la cultura del evento internacional, que es que nosotros no hablábamos del 92, hablábamos del 93, de VIH. Y entonces los ingleses, que son muy habilidosos para crear imágenes públicas y eslogans y cosas de estas, pues desde Barcelona se habla del legacy de los Juegos Olímpicos. Pero, yo digo, fue la primera vez que ocurrió en la historia olímpica que los Juegos se hicieran para mejorar la ciudad. Digo esto porque, con lo poco que he oído, me gustaría, si es que puedo decir algo que pueda ayudar, no sé, mi experiencia en Barcelona, pero después en los Juegos de Londres, los de Sydney también, en algunas ocasiones me han llamado. Hay una cuestión en los eventos, y concretamente en los Juegos Olímpicos, que es la diferencia entre el relato y el proyecto. Y la gente no lo sabe distinguir. La gente cree que el relato es el proyecto. Y no tiene nada que ver. O sea, el relato lo hace el filósofo, el político. En un mundo en un mundo como el que estamos nosotros, los arquitectos, no sé si en general sois arquitectos o sois, no lo sé. En el mundo de la arquitectura al menos se ha destruido uno de los mecanismos de interacción más importantes que han existido siempre para la producción de arquitectura y de ciudad, era lo que se llamaba la relación del príncipe con el arquitecto. El arquitecto no podía actuar, nunca podía actuar, si no hay un príncipe que le dice que actúe. ¿Dónde y cómo? Yo en mis clases siempre explico el caso de la relación entre el Papa Pío y Miguel Ángel para la construcción de la Basílica de Santa María de Vianney. El Papa llama a Miguel Ángel y le dice, oiga, quiero hacer la basílica más importante de Roma. Y además usted no se preocupe, porque las termas de Diocleciano son paganas y por lo tanto puede usted destruirlas cuanto quiera y cuanto más mejor. Y Miguel Ángel le dijo, bueno, a mí estoy encantado de hacer una basílica, pero no voy a destruir las termas de Diocleciano. Solamente una inteligencia proyectual tan importante como la de Miguel Ángel permitió construir una basílica en forma de cruz griega, reutilizando los baños y los elementos más serviciales de las termas de Diocleciano. Es un ejemplo, ahora ya no se da eso. Ahora cuando en Barcelona tenemos un proyecto que hacer, pues el príncipe a lo mejor es un CEO que vive en Miami, que no habla nuestro idioma, que no sabe nada de Barcelona, que no le interesa.
Esto complica mucho las cosas, pero sobre todo complica la relación entre el relato y el proyecto. Porque el relato del Papa Pío era muy claro. Quería hacer una basílica y quería que esa basílica, junto con las otras basílicas que se habían hecho en Roma, conectadas debidamente, constituyeran lo que en realidad fue la gran revolución urbanística de Europa, la Roma barroca. Y allí coincidió un relato exquisito de una persona tan culta como el Papa Pío, con un responsable técnico tan inteligente como Miguel. Yo no sé si el relato y el proyecto de Disney son convincentes. Seguramente sí, no quiero llevarme a decir nada. He hecho algún tipo de pequeña averiguación doméstica y me han dicho, no, prácticamente no existe proyecto. Esto es lo que he oído. Cuando quiere decir, solamente lo digo. Centré el relato sobre el tema de las nuevas naciones y sobre el tema de la sostenibilidad. Claro, es una cosa muy sugestiva. Ahora, ese relato, ¿qué grado de factibilidad tiene para convertirse en proyecto? Si yo ahí conozco algún país absolutamente despectivo y cruel con la cultura tradicional y ancestral, es Australia. Más todavía que Norteamérica. Cuando vas a Australia, o sea, cómo han tratado a los aborígenes es una cosa que da mal cierto. Bueno, no quiero, seguramente van a intentar lavar los pecados con los Juegos Olímpicos y no puedo estar más que a favor. Otra cosa que me pregunto es la correlación entre relato y proyecto. Porque yo, la verdad, es que creo que tengo bastante experiencia en estas cosas. Yo no sabría construir un proyecto con este relato. Y menos en Australia. No lo sabía. Tampoco lo han intentado en Estados Unidos. Tampoco lo han intentado en Brasil. Lo digo porque es un aviso para navegantes, digamos. Ya sé que no le va a interesar a nadie lo que digo, seguramente van a creer que... Pero en fin, eso es el tema, digamos, que a mí me parece más crucial en este momento. Claro, el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo voy a hablar yo en contra de la sostenibilidad? De todas maneras, mi próximo libro, que se va a publicar antes de Navidad, tiene un capítulo entero dedicado a deshacer equívocos, sobre todo para los arquitectos jóvenes, sobre 3 conceptos claves en la que todo el mundo científico está de acuerdo, que es el fracaso de la sostenibilidad, de la resistencia, de la resiliencia y de la economía circular, tal como se están planteando. No es que esté mal el concepto, pero la forma en que se plantea hace que, o sea, si fuera tan importante, con la cantidad de diarios que se dedican a hacer este tipo de cosas y la de manifestaciones que hacemos, ¿cómo es que no se practica la sostenibilidad? ¿Cómo es que la resiliencia es poco más que un aparato literario? El tema de la economía circular es más claro. Solo se recicla, no llega ni al 1% de los materiales de todo el planeta. Es decir, pero esto, los arquitectos, que en este momento estamos inmersos en una banalidad absolutamente increíble, pues tenemos un lazo y hacemos de sostenibilidad como si total, como no cuesta nada, es una palabra que ahora ya está puesta en todos los... Entonces, claro, bueno, es que vamos a conseguir que el 80%, no sé cuánto ha dicho, el 90% del transporte sea público. Oiga, en Barcelona fue el 100%. O sea, en Barcelona no se podía circular. Es que no sé si saben que por cuestiones de seguridad la policía australiana no permitirá el transporte que no sea público para ir a los estadios y a los demás sitios. A Montjuïc tuvimos que montar 22 escaleras mecánicas para subir 600.000 personas cada día, subir y bajar. Era imposible ir en coche.
y no nos podemos no podemos pensar que en Barcelona somos unos grandes fabricantes de transporte público, todo lo contrario, pero en los Juegos Olímpicos solo juega el transporte público, o sea, nadie va al estadio a un coche, por el amor de Dios, por un problema de seguridad, y menos a la Villa Olímpica. Pero es que no se puede ni circular, es decir, que no. Entonces, claro, me da la sensación de que se están poniendo ciertas imágenes, digamos, que son aparentemente fuertes, por las palabras que se utilizan, transporte público al 90%, 30%, no sé, que van a hacer un nuevo tren. Pero ¿el tren es Overloop o no? Porque si no, no me interesa. Un tren, sí. ¿Qué quiere decir? Al menos, ¿qué tipo de tren? En las carreteras, ¿van a tener asfalto piezoeléctrico para producir electricidad o no? Es decir, la sostenibilidad hay que medirla con estas cosas, no solo con literatura. En ese sentido, a mí me parece que el mal que ha hecho en Europa y en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, los populismos, tanto de derecha como de izquierda, que han sustituido la complejidad por alternativas disjuntivas simples, pues son o blanco o negro, ni grises, ni colores, o blanco o negro. Pues eso no funciona. Y no sé hasta qué punto en Sydney la complejidad, digamos, en toda su dimensión sistémica, estoy hablando de su dimensión matemática. Ahora no quiero perder más tiempo, pero si tuviéramos un debate en la universidad, preguntaría hasta qué punto el proyecto de nivel es una estructura disipativa desde el punto de vista termodinámico o no. Tengo muchas dudas. No tengo ninguna duda sobre la buena voluntad de lo que se ha explicado. Tengo algunas dudas sobre el realismo real de lo que se ha explicado. Ver cómo se responde proyectualmente a los conflictos producidos por las generaciones pretéritas, en ese caso de los aborígenes o de lo que sean las más ancestrales, o el tema de la sostenibilidad. No quiero yo echar un jarro de agua fría, todo lo contrario, pero sí que creo que a estas alturas de la vida en los excesos literarios pues a mí me resbalan, no me interesa excesivamente. Y que conste que yo fui un colaborador invitado en mucha asiduidad en los Juegos Olímpicos de Cine y lo hicieron muy bien. O sea, a mí me consta que en Australia tienen tecnología más que suficiente para organizar unos juegos bien y que no para, no sé, o sea, la sociología es muy importante, pero tal vez en el proyecto arquitectónico y urbanístico, como la economía y como otras cosas, es importante, pero falta mirar. Si te parece, Josep, vamos a dar la palabra a Brian Donovan, y a ver qué nos puede decir al respecto. Brian, puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Hello all, and thank you for inviting me to this, and thank you, Carlos, and thank you, Ivan. Firstly, I can see the energy in the room and the emotion. It was difficult for me the translation for me was difficult for that last speaker as well. So it is difficult to respond. So I might ask Ivan, if that's okay. Ivan, you might assist by potentially asking myself or somebody else how we can contribute and respond to the last person. Is that possible? Yeah, absolutely. I think the main point that Acebillo was making is that people generally think that the story behind a project and the project itself, people think they're the same thing, but
in reality, they are completely independent things. So he's put some examples of the past of how, you know, the Pope will commission something to an artist, and the Pope will make the story, and it'll be the artist responsible to, with their skill and their craft, develop that. And he's questioning whether what we've shown today in terms of the Olympic vision for Brisbane is a story, and the inclusion of First Nations and how, and he questions how that actually materializes into a project. So he's failed to see that in the past, in other precedents, like in America, where First Nations conflicts are existing. He's appreciated that Sydney did a really good job in organizing the games. And he's also experienced a lot of hostility in Australia against First Nations, more so than anywhere else in the world. So he's saying maybe the story is about cleaning our consciousness of all the atrocities that have been done. But how does this translate into a project for Brisbane that actually moves forward? That was my reading of his intervention, or the main idea. So if you can answer that, Brian. Well, fantastic. And thank you. That is actually what I thought was being discussed, although I only got little parts of it. So it's a very interesting proposition. And I must say, I think this is a great way to have further the conversation. And I too can have concerns about this because, as Kev pointed out, the colonials, the First Nations people have had an atrocious time in the past, and this consciousness and awareness of engagement and participation and improvement is really only a very recent thing in Australia. And we have the three sort of prongs of consideration: political, and there's a strong political agenda by one party only. The community, and the community is still a divided community, and individuals. So yes, we are in a very precarious scenario, but the policies are in place, and as being promoted by both our local community or politics and also the International Olympic Committee. So I suppose out of that, and in the interests of contributions and making a phenomenal outcome, our role is to participate and do as much as we can. But I do agree that it feels like a precarious moment. So what is it that we can do, I suppose, is the question as designers and architects, because we're just representing, we can do so much, and politics and community do so much more. And I think the work that we're doing, I think the examples that Kev described, and I understood this was what happened at Barcelona. There are a number of small projects that actually shifted the city. Basically, it wasn't the big project, it was setting, in a way, it was establishing what Kev described in his presentation, a range of settings within Barcelona through small projects, in addition to the large-scale projects that were transformative in the sort of understanding of the city, or the way that the community engaged with the city. And that's possibly what needs to happen in Brisbane, because it's the small moments of settings and ritual that then allows for change within our place, within the community, because we need to change Brisbane and Australians' attitudes, and potentially that's the way to do it. So Yvonne, maybe Kev should respond to this as well, what I've just said, and see how we go with that. And then back to the floor. Yeah, happy to say something. I agree with with the comment from the room there in Barcelona.
our big problem is the battle between the narrative, the story telling, and then the architecture and the city and the country. On one hand, the narrative can make people feel good politically in a room, but it doesn't generate good work. More often, it generates very poor work. And I worry about that because it's taking First Nation stories in some cases and translating those into Disneyland. On the other hand, when we're allowed to perform to the idea of the architecture and a clear idea about the city, how it's making it better, exceptional through that project, the way it can be done, I think, is, as we demonstrated through that school, through the subtle moves that look to connect and make things exceptional, like the courtyard, which is right for here, how to bring that landscape, all those features in the landscape inside the building. We can do this because we are a New World country, if you like, in the way of describing it. But equally, because we're a New World country, we're also young and dumb sometimes. Iván, ¿resuelve? Si puedes contestar a lo que ha planteado Josep, te lo agradecería. Mi opinión, o resumiendo la opinión de Brian y Kevin. Es una cuestión complicada. Yo creo que tenemos también maneras diferentes de hacer en Australia y en igual la educación que hemos recibido en Barcelona. A mí algo que me ha sorprendido mucho trabajando en Australia es el tiempo que se dedica en los proyectos a desarrollar esa historia. Parece como que los procesos son prácticamente invertidos. Lo que se nos enseña igual en Barcelona, la escuela de proyectos, es a resolver el proyecto mediante trabajar en el proyecto y a base de desarrollar las ideas y trabajarlas, llegas a una solución. Mientras que igual en mi experiencia en Australia a veces es que lo más importante es esa historia. Se desarrolla la historia y luego el resultado no es tan importante y muchas veces se ven como imágenes muy genéricas. Es muchas veces difícil ver cómo realmente esa narrativa responde a una solución constructiva. Y tengo mis dudas también sobre Brisbane 2032 y lo que planteas. Creo que lo que comentaba Josep también, él hablaba al principio de la idea de si una ciudad se generaba de manera progresiva o si se generaba a través de grandes shocks, grandes cambios, como unas Olimpiadas o un gran evento. Y parece que Australia es un shock continuo. Constantemente la ciudad se está cambiando. Creo que ves imágenes de Brisbane hace unos años y ves imágenes de ahora y muchas veces cuesta reconocer la ciudad de hoy y esa especie de legado histórico de la ciudad. Las capas un poco se borran, ¿no? Borramos lo que había y ponemos otra capa. Ahora la moda es otra cosa, se borra y se pone otra cosa nueva. Y hay como poca cultura de esa especie de continuidad. Entonces yo creo que está bien cuando hay una continuidad y luego hay shocks puntuales que te hacen avanzar en el futuro. Pero parece que en Brisbane o en Australia no es como shock after shock after shock. Cambio, cambio, cambio. Entonces yo creo que se corre el riesgo un poco de perder esa especie de conexión entre las diferentes secuencias de la historia. Y yo creo que el trabajo de las diferentes capas de influencia que Kevin ha hablado es reconocer esta historia y tenerla en cuenta en el momento de hacer un proyecto y entender esas diferentes capas. Y luego es interesante porque todo el mundo romantiza el pasado aquí, ¿no? Todo el mundo dice, oh,
Europa y eso, ¿no? Pero a la vez no tenemos un respeto por las cosas que existen. Y también otra reflexión sobre la sostenibilidad de los juegos y parece que esta idea de los juegos en el territorio es como muy novedosa y en realidad si te paras a pensar dices, ostras, Barcelona resolvió unos Juegos Olímpicos en un espacio muy reducido, sin coger más paisaje, cosa que Brisbane se ha expandido, ¿no? Y todos estos proyectos de infraestructura lo que buscan también es coger y más country, más territorio y expandir más la ciudad, en vez de repensar lo que ya existe y mejorarlo y densificarlo. Gracias, Iván. No sé si alguno de los invitados, de los presentes, tiene algo que decir, porque creo que lo que se ha planteado aquí es muy importante. Tenemos aquí con nosotros, tenemos varios australianos en pantalla. Yo no sé si hay alguien que puede decirnos algo. Incluso Yolanda y Lorena, como españolas, como Iván, vivís y trabajáis en Australia, porque creo que hemos tocado un punto muy delicado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que Iván ha dicho acerca de la forma de trabajar o de proyectuar en España en contra de lo que se hace en Australia. Me siento muy identificada con lo que has descrito, la narrativa en contra de resolver el proyecto, encontrando las ideas, analizando qué es lo mejor para ese lugar. Yo soy más optimista. Creo que Brisbane todavía está buscando qué es Brisbane, está buscando esa imagen. Creo que las Olimpiadas pueden ser una buena oportunidad para crear un legado para la ciudad. Creo que los proyectos de transporte público que se están realizando son necesarios. Creo que el sur de Queensland está creciendo a un ritmo súper acelerado porque, bueno, esto no se ha mencionado, ¿no? Pero hay muchísima gente en otros estados de Australia, como el estado de Victoria, Nueva Gales del Sur, en Sydney, Melbourne, como ciudades que están mudándose a Brisbane buscando, o alrededores, buscando una mejor calidad de vida, ¿no? para sus hijos, porque otra cosa muy diferente entre España y Australia es que el tipo de familia que existe aquí es gente que tiene normalmente 2, 3, 4 hijos incluso, cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando me mudé aquí. Y esa gente que vive en climas como más fríos o que el precio del territorio no está creciendo, está buscando Brisbane o los alrededores de Brisbane como oportunidades para encontrar viviendas más grandes, de espacios más generosos para sus familias. El transporte o estos proyectos de transporte de los cuales estamos hablando no son solo para las Olimpiadas, están intentando favorecer ese crecimiento que se necesita en esta región, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo decía, yo estoy como más optimista y creo que esto es una oportunidad que, como bien decían Brian y también Kevin, ¿no? Que tenemos que intentar los arquitectos, sobre todo también los que venimos de fuera, como aportar nuestro granito de arena, apoyar iniciativas, generar estos debates, que es algo que yo también estoy intentando desde el Comité de Industry Association en Queensland, hacer a la gente reflexionar sobre qué se puede hacer, cómo podemos llegar a una solución que nos favorezca a todos, ¿no? Como habitantes de Brisbane, pero también qué podemos hacer para que la gente se sienta atraída para venir a Brisbane en vez de ir solamente a lo mejor a Sydney, ¿no? Y bueno, Lorena, te lo paso a ti para que des también tu opinión. Sí, gracias, Yolanda. Yo la verdad es que me ha gustado que digas que tú eres más optimista, porque yo también soy más optimista. Y yo creo que lo que hay que entender aquí en diferencia entre las ciudades en España o en Europa es que Brisbane como ciudad, como la entendemos hoy, no como ciudad de primeras naciones, es una ciudad súper joven. O sea, aquí en 1900 había como 4 edificios y todo lo que conocemos hoy se ha construido en los últimos 100 años o menos. Y la ciudad, entonces es una ciudad muy joven que está intentando pues definir su carácter y definir sus ambiciones y que está creciendo a un ritmo increíble.
eso también una ciudad por el clima que tiene y por el aspecto que tiene y las cualidades naturales que tiene a su alrededor, que tiene una calidad de vida súper deseable, por lo que no solo gente de los estados del sur de Australia que se está mudando aquí, o sea, es una ciudad en la que está inmigrando muchísima gente, con lo que pues hay una necesidad de crecimiento, no solo para la ciudad de Brisbane, pero para toda la región, y los proyectos de infraestructura de transporte son críticos para soportar esto, como dice Yolanda. O sea, eso hubiese Olimpiadas o no, tenía que pasar. Y luego yo creo que lo que hay que también considerar es que me ha gustado mucho lo que habéis dicho sobre el relato y el proyecto, y creo que es súper importante. Y yo creo que lo que hay que valorar es que como ciudad, Brisbane y en Australia en general, no había habido hasta ahora realmente un commitment a creerse ese relato y a defender ese relato, tanto para las First Nations como para la accesibilidad y la sostenibilidad. O sea, Australia no se había posicionado a defender esto de verdad hasta ahora. Entonces, yo creo que hay que darle un poco de oportunidad y de tiempo, porque es un commitment que es real y todavía nos quedan muchos años para las Olimpiadas, 8, y luego muchos años también para esa legacy. Entonces, si estamos hablando de 2042, realmente creemos que no es posible que en esos años podamos implementar unos proyectos que hagan realidad el relato. Yo creo que sí que podemos, 100%. Igual que ha enseñado Kevin ese proyecto antes del colegio que con pequeños interventions consiguen muchas cosas y consigue realmente defender ese relato. ¿Cómo no va a poder una ciudad entera llena de gente muy inteligente trabajando para hacer esto, conseguir hacer eso para 2042? O sea, yo creo que 100% se puede conseguir, y para conseguir algo lo que primero hay que tener es ganas, ambición y ese commitment, ¿no? Entonces, un commitment muy sencillo, son dos cosas, yo creo que se puede conseguir. Y no sé si será tan successful como Barcelona, ojalá, pero vamos, yo confío en que sí que se va a poder hacer. Gracias, Lorena. ¿Alguien quiere coger la palabra? Venga, Manu Raventós, ingeniero, amigo nuestro. ¿Podéis acercarle el micro también para que se oiga mejor online? Y igual la Y voy a poner un ejemplo concreto de relato y proyecto, que es justamente el college que hoy enseña. Cuando veo las imágenes, la verdad es que felicidad, nos gusta, es una construcción que está viendo las imágenes y estaba viendo el relato de las nuevas naciones y no lo entendía. No tenía que ver una cosa con la otra. Me puedo inventar yo, o cualquiera de nosotros, otro relato que explique ese discípulo. Una cosa es hacer una cosa para que la gente viva bien, y todo otro es esta, diría, cháchara ideológica que me parece que para proyectarla no se sostiene. Se sostienen muchas otras cosas, pero esto no. Que yo me he negado bastantes veces a poner... Oíamos muy bien ahora, papá. A ver si hemos informado con el micro. Me he negado bastantes veces a poner un párrafo que las administraciones me pedían diciendo que ese proyecto era sostenible, cuando no es en absoluto sostenible. Yo me dedico a construir puentes. Vamos a ver. Se oye bien, papá, ahora, no te preocupes. Creo que tenemos a Peter en la llamada, que Peter tiene mucha experiencia trabajando en proyectos de olímpicos y de estadios, es un ingeniero, y se tiene que ir pronto y creo que estaría bien escuchar su opinión también, así que le voy a dar paso, Peter. Thanks, Ivan, and hello, everybody. Thank you for allowing me to join your meeting today as a guest. Just a little bit of background. I am a structural engineer by background, but I have spent much of my life working as a multidisciplinary stadium and events designer, working both with architects and engineers.
And I do have a strong connection to Barcelona. My uncle, Enrique Lopez, was a drummer in a band called Lone Star in the golden age of Spanish groups in the 1960s. And my wife and I had our honeymoon at his villa in Cunit, just south of Sitges. So I know Barcelona very well. And in 1989, when I was first starting designing sports stadiums, my aunt was working for the Barcelona Olympic Committee. And on my honeymoon, she arranged for me to visit the Montjuïc site, to visit all the stadiums. I don't think my wife has ever forgiven me for that, but it was the start of, for me, a great sporting life. I come from the UK, and I was working very closely with the team that master planned the London Olympics. I personally worked extensively on the Rio Olympic Park, the main Olympic park, and I've also worked on various FIFA World Cups, including Qatar and Russia. And more recently, I moved here to Brisbane about 18 months ago, specifically to lead on Oricon's quest to be successful as part of the Brisbane 2032 Olympic Games. So Oricon, we are an engineering practice. We are an independent engineering practice, really based mainly in Australia and a little bit in Asia. So within Australia, we're probably known as the leading stadium designers, as engineers, but probably not so well known outside the world of Australia. But my own experience, obviously, is worldwide. So when I look at my own experience of designing around various Olympic Games and other major events around the world, I think it's interesting to think about what has worked and what has not worked, what has been successful, what has not been successful. Rio, for example, had a lot of criticism, but then you have to remember Brazil is a relatively poor country. 4 years before the Games, we had barely started building anything in terms of the main Olympic infrastructure. It was going through major political and economic crises in the run-up to the Olympics, and yet we still delivered a relatively successful Olympic Games. What didn't work well for Brazil was the legacy, and we talk about legacy all the time, and there are many lessons to learn there, too many just to explain today, but I was very involved in that. There were lots of very good intentions that failed to come to pass because of politics, economics, and poor governance, and I'm very happy to share those stories another day. When I look at what has been successful in terms of the Olympics, for me, and I would say Paris, it's too early to say. So I'm saying Paris was great, but it's too early to judge. But in terms of legacy, the two that stand out for me are Barcelona and London for very different reasons. So London was a great example of using the Olympic Games to create a new city quarter. So people talk about the legacy of London. London did not need the Olympic legacy. It's a big global world-class city anyway. But the East End of London, which was a very deprived area, lots of rundown industries, lots of contaminated brownfield sites. What happened in London is through the catalyst of the development of the Olympic Park, we have created an entirely new quarter of the city. The old Olympic Park area in London now is home to many new housing developments, lots of new industries, food and beverage, shopping, new media centres, new cultural centres, all within and around the anchor of the Olympic Park. And I think the great lesson from that is how you can use major sports development as a catalyst for wider precinct regeneration. And I think Brisbane is still getting its head around that a little bit. Barcelona, on the other hand, I think in many ways, as a city, was probably one of the most successful Olympic Games in my time. And the reason I say that is whereas London was always recognized as a world city, I think, I would say when I first went to Barcelona in the 1980s, people outside of Catalonia and Spain really didn't know very much about it as a place. It was not really seen as a major tourist destination. You know, people, even though the English used to love going to Spain on holidays, nobody really went to Barcelona. They all went to the Costas. And I think what happened in Barcelona is the Olympics were part of that
transformation from Barcelona being a tier 2 city into being a world-class city. And that's what I see there today. And I still go back to Barca regularly. I was actually one of the teams bidding for the Camp Nou, unsuccessfully, unfortunately. So I spent a lot of time in Barca in the run-up to that. And I saw a city transformed, a city that had found its place as a world-class city. And I think Brisbane can take lessons from both of those. And I think they are, to me, the most successful. Sydney was a great games and a great piece of sports, but how much it really regenerated the city, I would say it didn't really. Sydney was already a world-class city, a tier 1 city. But I think Barcelona and London, in different ways, those were the lessons that I really think we can learn from. So I think there are two things that I would like to see happen in Brisbane. I think one is let's say, I think these things work at 3 levels. They work at precinct level, they work at city level, and they work at nation level. And I think at precinct level, what has yet to really be articulated in Brisbane is the opportunity for the sort of developments we're talking about to transform wider areas of the city, not just a new community sports centre that's going to be sitting in a suburb and a few thousand people a week are going to use it, but using sport and using sports infrastructure to transform difficult areas of the city into wider developments in the way that London did with Stratford, and in the way that, for example, Singapore has done with the Kelang, and to some degree, going way back, Barcelona did it with Montjuïc area. So I think that precinct angle is very important. And I think somebody earlier mentioned the North Shore site in Brisbane. I am actually part of the consortium, along with, by the way, Nick Enseke, the Barcelona stadium designers. We are working on a plan to offer the city for a market-led redevelopment of that North Shore area, using the sport as the catalyst for a much wider transformation of a quarter of the city. So I think that precinct story is really important. I think the other one is what does the games do for the city? And that is not just about the infrastructure, it's about the experience of the games and what that leaves in legacy, and how we elevate Brisbane to being a tier 1 city. At the moment, it's arguably a tier 2 city. How do we get the Barcelona effect in Brisbane? And I think that's a bigger challenge, and it needs people to put aside, there's too much politics. It needs people to put aside the politics, to really understand, and it's amazing the things that have been talked about today around the First Nations engagement. I do think this is a really important part of that in raising awareness at a city and state and national level, so that people coming to the Olympics in 8 years' time see a very different face of Brisbane, a very different face of Australia than perhaps they have traditionally. And I met the president of the local organising committee last week, and we were talking about this, and he used the term, what does Brisbane have to offer the rest of the world? Brisbane is, and in a way, a bit like Barcelona, Brisbane is a lifestyle superpower, we say, a lifestyle superpower. The primary selling point of Brisbane in many ways is that the quality of life, the livability of the city is, the climate and the geography and the place is very, very special. It's a beautiful place to live. And somehow we need to convey that how the city can present itself to the world to help with that transformation. So that in 10 years' time or in 20 years' time, we talked about, I think Urbis talked about the 2042 transformation. People say to me, what does a successful Olympics in Brisbane look like to me? To me, a successful Brisbane Olympics is when somebody comes to Australia on holiday from Europe in 2042, they don't just visit Melbourne and Sydney, they put Brisbane at the top of their list. That, to me, is one of the most important tests of whether we have been successful. That's what Barcelona did. That's what Brisbane needs to do. So, look, I could talk for another hour about all the technical things that worked well and didn't work well on Rio and London, but that's for another day. But those, for me, are the big things that we need to be remembering about what this Olympics needs to do for Brisbane. And I do think Barcelona, everybody talks about London and Sydney. We need to be learning from Barcelona as well, because for me, that was one of the great outcomes. Thank you. Muchas gracias, Peter. Creo que ya hemos
recuperado el micrófono de Sara. Sí, adelante. Después terminas y así te veremos mejor. Well, student invested in this type of tertulias that Carlos organized. And I just want to highlight a phrase that Josep said before. I note down a lot of things. I wrote it down a lot of things. But la frase de la sostenibilidad hay que medirla. So sustainability has to be measured. And I think that maybe, ¿no? Engloba un poco toda... Se han hablado de muchas cosas, pero me llama también la atención with another phrase that I just wrote, I just read it from an Australian architect, Andrew Maynard. Maybe it's really mainstream, but he says that sustainability is like teenage sex. Everybody says they are doing it. Very few people actually are doing it. And those that are doing it badly, in a wrong way. So I really want to bring that out because that relationship between el discurso, ¿no? The explainings, the explanations that we do and the project here, well, my experience, my short experience, says that if you don't bring any type of sections, elevations, plans, for example, I don't really want to enter in the project of the institute. I really find it really appealing, the visuals on the project, but for me, for the holistic understanding, I think that they were need some type of drawings to really appreciate the 3D volume. But yeah, so recuperando, ¿no? Ya está, ya cierro, pero recovering the things that you said about the explanation and the project, they are I think that it doesn't really get you anywhere, because for me, the understanding of the project was half, I didn't understand it as well. And the explanation didn't bring anything to the table. So I don't really want to get in. My experience is really limited, so I don't really know how to practice it, but just to put the head. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, solo quiero aclarar, porque me da la sensación de que me he explicado muy mal o no se ha entendido nada de lo que he dicho. Historia. Hablar de los ancestros no es hablar de historia, si acaso sería hablar de prehistoria. Es decir, que no. Yo creo que hay muchos tópicos que flotan en esta sesión. Por ejemplo, la especificidad de la ciudad de Brisbane. Yo he estado solamente una vez y la recuerdo como una ciudad del Middle West norteamericano, con una bajísima densidad, sin ningún interés apenas ni urbanístico ni arquitectónico, que tiene un punto de referencia especial que es el downtown. Y un río fantástico que con su geografía y su belleza oculta cualquier deficiencia urbanística y arquitectónica en cualquier situación. Pero es que cuando yo llego a Australia, me cuesta, tengo que hacer un gran esfuerzo para saber que no estoy en Barcelona. Por supuesto que es mucho más parecido a Barcelona que Barcelona a Madrid. Por supuesto. Por lo tanto, esta pretendida singularidad y todas estas cosas hay que tomarlas con mucha precaución, porque no. Después ha hablado de una cosa, uno de los panelistas, que me parece muy importante, que es, la ha dicho muy de pasada, pero yo lo quiero remarcar, que es sobre
las escalas de intervención. Claro, la escala de intervención, primero hay una cosa que es muy importante. En la ciudad, en cualquier ciudad, el proceso de transformación obedece a una trilogía de conceptos que son absolutamente deterministas y que no se pueden modificar en el orden. Es sistema, infraestructura, arquitectura. Alguien diseña el sistema, que es que queremos, no sé qué. El que queremos se tiene que verificar con la infraestructura y además la infraestructura, que es la reina de la fiesta, tiene la misión de preparar el camino para producirse buena arquitectura. Tengo la sensación de que, sobre todo en el siglo nuevo, XXI, y sobre todo los arquitectos jóvenes, no les importa invertir el proceso. Hacen la arquitectura sin infraestructura, o sea, edificios sin calle. Bueno, pues allá ellos. Es decir, y lo que es más grave, hacen infraestructuras sin haber discutido previamente el sistema. Pero claro, ¿quién discute el sistema? El sistema lo discute el Parlamento, el gobierno, los que tienen esa misión. La infraestructura la tienen que hacer los que saben infraestructuras, que normalmente son los ingenieros, y después llegamos los arquitectos a rellenar el hueco que nos dicen. Pero dicen, usted pone aquí un edificio en la calle Valencia número 42 que tiene una anchura de 15 metros, está entre medianeras y no puede tener una altura de más de 22. Y punto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros en Barcelona estuvimos entre el año 1980 y 1987, y era entonces director de proyectos del Ayuntamiento de Barcelona, construimos en el departamento bajo mi dirección 146 proyectos de espacio público, placitas, parques, calles, un par de puentes, solo uno, me parece, en aquellos años, en el Calatrava, también. Y eso es como preparar la semilla, es decir, con eso la gente de Barcelona se fue habituando a un nuevo relato sobre cómo tenía que ser la ciudad. Entonces, cuando llegó la nominación olímpica y el proyecto olímpico, pues entonces aquello ya estaba hecho, entonces hubo que saltar de escala a las rondas, a la salida al mar, a 6 kilómetros de playas prácticamente artificiales, ahí con la playa con metro, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, promiscuidad escalar, eso de hacer las escalas pequeñas cuando toca y las escalas grandes cuando toca, me parece que es un tema fundamental. Y me parece que es un tema que tienen que, si hay algo de Barcelona que tienen que tomar es tal vez esto, escoger y decir, hagan ustedes proyectos pequeños. A mí también me ha gustado el proyecto que han mostrado, no solamente por sus cualidades, que con lo que he visto no solo puedo decir que está bien, pero no tengo datos, sino porque es de una escala muy medida. Es decir, en este sentido, no sé si el less is more es válido, pero el less is better, sí. Y yo creo que el realismo se tiene que imponer. Es que no se puede, o sea, no se puede convertir la ciudad en un adjetivo. No se puede hablar constantemente. Y esto será sostenible. Y esto lo vamos a reciclar. Fantástico. Y tenemos una resiliencia, bueno, que no es verdad. Y esto es la realidad, que no es verdad. Es decir, que no se empeñe. Pero claro, esto trasladado sociológicamente al tema, o sea, considerar el tema de los ancentros como historia, aparte de que me temo que es una barbaridad en términos filosóficos, es que es muy complicado. Es decir, es que no nos damos cuenta de esto, pero o sea, yo no conozco muy bien Australia, pero tengo amigos australianos. Seguramente los 2 australianos más importantes del siglo XX en el mundo son muy amigos míos. Uno ya ha muerto, Robert Hughes, que ha dirigido, digamos, todo lo que sería
el arte, la arquitectura y toda esta organización, digamos, del mundo artístico en los Estados Unidos durante muchos años, y Peter Rowe, que este sí que vive, que ha sido durante 12 años decano de Harvard. Yo con estas dos personas he hablado mucho sobre Australia, porque es un país que me interesa mucho. No he conseguido aclarar nada sobre el tema de las naciones. O sea, no porque no quieran, sino porque es un tema de una dificultad intrínseca que a mí me parece muy bien que se lo planteen. Cuidado, yo no estoy poniendo palos en la rueda de lo que están diciendo. Estoy animándolos a que sigan con esa idea, pero con mucha fuerza, es decir, y sobre todo con mucha complicidad. Que en este momento, yo tengo que decir una cosa y acabo. Yo he estado 2 años de profesor, de codirector de investigación de la Universidad Tongji en Shanghái. Y en esos 2 años me estuve preocupando mucho de estas cosas, por ejemplo. Y llegué a la conclusión de que no valía la pena ir a Australia. Iba a Laos, a Vietnam, a conocer, digamos, de dónde venían las cosas. En Australia es que, la verdad es que cuesta mucho saber de dónde vienen las cosas. Pero cuesta mucho porque nunca se ha querido. Yo no sé si ahora, tal vez llevo ya 10 años sin ir y tal vez estoy muy anticuado y seguramente es verdad, y celebro absolutamente que en Brisbane puedan asumir este reto, pero que conste que es un reto que en este momento no se asume ni en Norteamérica, que tienen este problema o más, ni en toda Sudamérica, ni en el África subsahariana. O sea, la dificultad de la vida del momento no da lugar a este tipo de discurso. No tenemos tantas energías como para eso. Lo van a intentar allí, pues me parece muy bien. Y yo, si pudiera hacer algo, lo haría encantado porque eso llegase a buen puerto. Pero que conste que, y aquí es donde viene mi problema, hay que ser consciente del reto que te plantea. Porque vuelvo al principio de lo que he dicho antes y acabo. Hay una diferencia en la arquitectura entre el qué se hace y el cómo se hace. Entre el qué quieres y el cómo lo consigues. Y la diferencia es el proyecto, no es el relato. Y entonces a mí me extraña mucho cuando se elogia tanto un sistema de producción arquitectónica que se basa en el relato y no en el proyecto, como he entendido, si es que lo he entendido bien, porque si esto es así, estoy absolutamente en contra de las señoras Yolanda y Lorena y todas estas personas que hablan con tanta displicencia de esta facilidad de decir, no, aquí lo importante es, si usted no tiene que discutir lo que hay que hacer, no es su responsabilidad, usted responde sobre cómo se hace. El urbanismo responde dónde se hace, pero no qué se hace. El qué se hace lo decide el Papa y en un país democrático los ciudadanos. Josep, el reto es en 2 horas hablar de lo que estamos hablando. Ese es el reto que aquí desde las tertulias nos marcamos. Ya hemos pasado 2 horas, no queremos que nuestras tertulias salgan de 2 horas, pero sí a lo mejor un último turno de muy rápido de alguien de vosotros de Australia para decir la última intervención. Es que un reto que nos hemos marcado Barcelona, Brisbane, esta noche. One last intervention, Kev, to sum up. Can we make a good project in Brisbane? Yes, we can, but it's going to be a collection of small projects. The big one we are waiting for is something for First Nations that brings it to the center. Gracias, Kelly. ¿Una intervención similar de Yolanda o de Lorena? ¿O cerramos ya? Muy rápido. Yo
O sea, yo creo que lo que pasa es que aquí hay un abismo de tiempo y de distancia que hace muy difícil entender las diferentes culturas y toda la profundidad de los problemas que hay. Entonces, creo que es difícil tener un debate así porque cuesta explicar eso. Entonces, creo que cuesta ver la profundidad de las decisiones y de los detalles. Entonces creo que no hemos llegado a conseguir conectar de esa manera. Creo, esa es la sensación con la que me voy yo, vaya. Creo que hay demasiada discontinuidad en el background de aquí y de allí, en temas históricos y en temas de ciudad también. Yo voy a añadir algo similar. A mí me costó bastantes años, yo también llevo aquí 8 años en Brisbane y me ha costado muchos años, no meses, años, entender la forma de trabajo, de pensar y de realizar el proyecto aquí. Es completamente distinto a cómo se trabaja en Australia, a cómo se hace en España. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, son distintos approaches, metodologías, acercamientos a la idea. Y se requiere mucho tiempo, como Lorena estaba indicando, para entenderlo. Yo creo que si hace 10 años no se ha visitado una ciudad, yo puedo decir que Brisbane, en los 8 años que llevo aquí, ha cambiado de una forma brutal. O sea, pasé a veces por la calle, por algunos barrios que llevo tiempo sin visitar y me sorprende lo que está cambiando. O sea, que lo que decía Lorena antes, yo creo que en los años que tenemos hacia las Olimpiadas hay una buena oportunidad para seguir trabajando todos juntos y seguir teniendo ese tipo de tertulias para acercarnos a una posición en la que Brisbane pueda cambiar esa imagen que ahora mismo tiene o que personas que la visitaron hace una década tenían, ¿no? Y lo voy a dejar ahí. Gracias. Dos palabras, Iván, y presento el tema del próximo mes de tertulia, y ya nos tenemos que ir a la cama, que vosotros os tenéis que ir a trabajar. Gracias. Yo me quedo con la secuencia sistema, infraestructura, arquitectura. Y aquí los arquitectos intentamos hacer sistemas. Y creo que nos falta un poco esa jerarquía. Creo que muchas veces nos viene el cliente y no sabe lo que quiere, ¿no? Y es como, tenemos que hacerlo todo, tenemos que hacer la visión, tenemos que hacer el programa, tenemos que hacer el urbanismo. Y creo que esa secuencia tan clara es muy importante, la que has explicado, Josep. Gracias, Iván. Pues, con vuestro permiso, voy a presentar el tema de tertulia del próximo mes. Vamos a hablar sobre arquitectura y marketing, planificación urbana mediante vertiports. Ahora que las ciudades las estamos ruralizando y expulsando a los vehículos terrestres de ellas, o resolvemos una correcta movilidad o dejaremos de hablar de ciudades. Intuimos que aquí los drones nos pueden ayudar. Nuestro amigo Leonardo Benazar es un director creativo especializado en marcas disruptivas. Se han marcado un proyecto con Rasha y con Gonzalo para planificar correctamente los vertipuertos. Es decir, cómo conectar los nuevos sistemas de transporte con la ciudad. Bueno, este tema puede ser disruptivo, es el que trataremos el próximo mes. Estamos pendientes de completar algunos contertulios más y sin más agradeceros a todos agradeceros a todos vuestra asistencia esta noche. Os aseguro que lo que hemos hecho hoy es muy difícil. Doy las gracias por haber participado a todos en esta tertulia, que especialmente para mí es muy importante. Por no decir que hemos cuadrado un ciclo. Gracias a todos desde Australia, gracias a todos que han vivido en Barcelona, y seguimos aquí en las tertulias a plantear temas complicados y trascendentes. Gracias a todos. Adiós, gracias. Buenas noches, España y Cataluña.
Buenos días, Iván. Buenos días, Good Brian. morning. Buenos días, todos los compañeros de Australia. Y ya sabéis que vuestra casa, y ya iremos a Brisbane a celebrar los juegos de las primeras naciones. Adiós.